Muchos materiales, cuando están en servicio, están sujetos a fuerzas o cargas. En tales condiciones es necesario conocer las características del material para diseñar el instrumento donde va a usarse de tal forma que los esfuerzos a los que vaya a estar sometido no sean excesivos y el material no se fracture. El comportamiento mecánico de un material es el reflejo de la relación entre su respuesta o deformación ante una fuerza o carga aplicada. Existen diferentes pruebas, las cuales al realizarse correctamente nos permiten esto mismo, conocer su comportamiento ante diferentes circunstancias, al igual que la determinación de sus propiedades fundamentales, los ensayos en los materiales. Para estos ensayos se utilizan trozos de material llamados probetas o muestras. Una probeta debe tener dimensiones normalizadas para realizar ensayos, las cuales son una longitud de la probeta y el área de su sección transversal. Las dimensiones normalizadas de nuestras probetas son las siguientes: 11 centímetros de longitud y 706,85 milímetros cuadrados. Para nuestro experimento, nosotros lo realizamos con tubos de resina mezclados con carbono molido. Realizamos muestras desde 0 gramos hasta 1 gramo de carbono. En ellas pusimos en práctica los ensayos de tracción y dureza, los cuales explicaremos a continuación. Ensayos de tensión. Los ensayos de tensión nos ayudan a medir la resistencia de un material de su capacidad para soportar una carga sin presentar deformación o falla. Tiene por objetivo definir la resistencia elástica, resistencia última y la plasticidad del material cuando se le somete a fuerzas uniaxiales. Para poder entender y analizar los datos de estos ensayos, es necesario comprender los siguientes temas. Esfuerzo. Para estudiar la reacción de los materiales a las fuerzas externas que se les aplican, se utiliza el concepto de esfuerzo. El esfuerzo en ingeniería se define como la fuerza aplicada dividida entre el área transversal inicial del material, el área que tiene el material antes de aplicar la fuerza. El área sombreada representa A, el área transversal. La flecha representa P, la fuerza ejercida sobre el material. En nuestro caso, para poder calcular el esfuerzo, tomamos los datos que la prensa hidráulica nos dio al realizar el ensayo. Como se mencionó, se utiliza la fórmula esfuerzo es igual a P sobre A, siendo P la carga que aquí se nos muestra dividida entre el área que es 706,85 milímetros cuadrados. Aquí se muestran los datos obtenidos, en este caso siendo relevante la carga, pintada de azul, para la obtención del esfuerzo en amarillo. Deformación. Es una magnitud adimensional. Cualquier fuerza externa que se aplique sobre un material causa una deformación. Cuando una fuerza uniaxial se aplica a una barra, se produce un alargamiento en la dirección de la fuerza. Para calcular la deformación es longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial. En nuestro caso, tomamos la extensión que se nos dio en los datos de la máquina y se dividió entre su longitud inicial, igual a 11. Aquí se muestran los datos obtenidos, ahora siendo relevante la extensión, pintada en azul, para la obtención de la deformación en amarillo. Se requiere una máquina, prensa hidráulica por lo general, capaz de alcanzar la fuerza suficiente para producir la fractura de la probeta, controlar la velocidad de aumento de fuerzas, registrar la fuerza F que se aplica y los alargamientos L que se observan en la probeta. Un esquema de la máquina de ensayo de tracción se muestra en la siguiente figura. Aquí se muestra cómo se realizó este ensayo. La probeta se coloca y se agarra por sus extremos entre dos accesorios llamados agarres o mordazas, que la sujetan en la máquina del ensayo. Normalmente esta se coloca en vertical. Se comienza a aplicar una fuerza exterior por uno de los extremos de la probeta a una velocidad lenta y constante. El otro extremo de la probeta permanecerá fijado al agarre. Para poder analizar y comprender más fácilmente los datos de estos ensayos, se grafican los resultados para producir una curva. Estas representaciones gráficas se denominan diagramas de esfuerzo de formación. Estas gráficas consisten de varias partes que se explican a continuación. Comportamiento elástico.
La deformación elástica es aquella en la que el cuerpo recupera su forma original al retirar la fuerza que le provoca la deformación. Pequeños incrementos en la tensión comporta pequeños incrementos en la deformación. Si la carga se vuelve cero de nuevo, el cuerpo recupera exactamente su forma original. Es decir, se tiene una deformación completamente reversible. Comportamiento plástico. Es la propiedad mecánica de un material biológico o de otro tipo de deformarse permanentemente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su rango elástico, es decir, por encima de su límite elástico. A diferencia del comportamiento elástico, una vez finalizada la fuerza externa, no vuelve a su forma y tamaño original. El punto de ruptura es el punto en donde el material cede y se quiebra, dejando una deformación completamente irreversible. Un diagrama completo se vería así. Para nosotros poder hacer los diagramas de nuestras probetas, se tomaron los datos previos del esfuerzo y la deformación para convertirla en una gráfica con ayuda de Excel. Se realizaron las 11 gráficas como se muestran a continuación. La gráfica 0 es nuestro control, la probeta compuesta totalmente de resina de cristal. La 1 es la que contiene 0.1 de carbono, la 2 contiene 0.2 y así progresivamente. En la gráfica se puede observar la deformación en el eje X y el esfuerzo en el eje Y. La curva que se forma nos da las partes que normalmente componen los diagramas. El punto en rojo siendo el punto de quiebre en la gráfica. Aquí se pueden observar la gráfica 0, nuestro control, y la 1. Comparándolas, se puede decir que la 0 tiene un punto de quiebre en punto 3 aproximadamente, mientras que la 1 lo tiene en punto 4. Es decir, que la probeta 1 se mostró más resistente al tener su punto de ruptura en 2.5 de esfuerzo y punto 4 de deformación. Se muestra la comparación de la gráfica control con las gráficas 2, 3, 4, etc. Dureza. La dureza es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones físicas, como la penetración, la abrasión y el rayado. ¿Qué es un ensayo de dureza? Es la medida de la resistencia de un metal a la deformación permanente, plástica. Consiste en producir una deformación local en el material que se está ensayando a través de un indentador. Existen diferentes tipos de ensayo de dureza. Nosotros les hablaremos de los ensayos de dureza de Brinell, el cual consiste en presionar la superficie del material al ensayar con un bolillo de acero muy duro, dejando marcando un casquete esférico que corresponde a la porción de la esfera que penetra durante el ensayo. Esta se calcula dividiendo la magnitud de la carga por el área de la huella esférica. En nuestro caso, el durómetro nos permitió realizar este ensayo, dejando la huella. El siguiente paso fue medir el diámetro de dicha huella e insertarlo en la máquina para que así ésta nos proporcionara la dureza del material. La metalografía consiste en el estudio de la constitución y la estructura de metales y las aleaciones. La forma más sencilla de hacer dicho estudio es examinando las superficies metálicas a simple vista, pudiendo determinar de esta forma las características macroscópicas. Para la observación metalográfica es generalmente el primer medio empleado. Nosotros realizamos estas observaciones y las imágenes obtenidas fueron las siguientes. Lamentablemente, en nuestras probetas, al ser de carbono, la luz no pudo traspasar por ser tan opacas, por lo que se captaron imágenes de las primeras probetas. Analizando los datos obtenidos de las gráficas, podemos concluir que en este caso particular, las probetas en las cuales se encontraba mayor cantidad de carbono resultaron ser las más resistentes, siendo la probeta 10 la que tuvo un punto de quiebre en 2.5 de esfuerzo y 0.6 en deformación, aproximadamente. Esta sería la probeta más resistente.
Analizando los datos obtenidos por el durómetro podemos concluir, como se observa en la tabla, que al igual que en el ensayo de tracción, la probeta número 10 resultó ser la más resistente, o en este caso, la probeta con mayor dureza. El conocimiento de las propiedades de los materiales utilizados en la ingeniería es un aspecto fundamental para el diseñador en su propósito de desarrollar las mejores soluciones a las diversas situaciones que se presentan